Y puedan saber qué tienen que hacer. Listo, muy buenos días para todos, en especial para aquellos que se acaban de conectar. Espero que estén muy bien. Les estaba diciendo a los compañeritos que para aquellos que el día de hoy tuviesen dificultades para ingresar a la clase, pues les va a quedar en el Classroom más tarde la grabación para que puedan acceder a ella. Dime, Surley. Profe, lo que pasa es que van a quitar el internet por acá, por donde estoy, y pues con los datos no me dejan Entonces más tarde ves la grabación. entrar. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, listo, con mucho gusto. Entonces vamos a empezar. Aitana Alvarado. Presente, profe. Muy bien. Mariana Arias. Presente, profe. Muy bien. Miguel Ángel Arias. Isabela Arias. Valeria Arias. Gabriela Botero. Valeria Arias. Presente. Ah, bueno, te acabo de llamar. Isabela Cano. Juan Felipe Carvajal. Sofía Colorado. Presente. José Nicolás. Presente, profe. Ok. Esteban Gallo. Luisa Fernanda García. Cristian Mauricio García. Surley, pues tiene dificultades. David Gómez. Presente, profe. Damián Esteban. Alejandro Manrique. Isabela Martínez. Juan Esteban. Profe, Isabela Martínez no es de ese grupo. Ay, no puede ser. Bueno, gracias. Me coló en esta lista. Juan Esteban Méndez. Muy bien. Valeria Nicole Mendieta. Kevin Profe, Yesid. tiene un Presente, profe. inconveniente. Kevin. Dime, Evelyn. Que Valerie no se pudo conectar a la clase porque tiene un inconveniente. Ok, listo. Sofía Pinto. Presente, profe. Simón Pinzón. Geraldine Pinzón. Presente, profe. Muy bien. María José Pulgarín. Listo, María José. Mario Alejandro Ramírez. Presente, profe. Noriagni. Karen Sofía Ramírez. Diego Alejandro Rangel. Seguimos con Salomé Ríos. Camilo Vázquez. Juan Presente, Sebastián. profe. Listo. Juan Sebastián Zapata. Presente, profe. Salomé Zuluaga. Presente. Bueno, ¿quién apareció después del llamado a lista? Chicos, ¿quién más apareció? Damián, Evelyn, no, pues a Evelyn yo ya le había registrado la asistencia. Damián, Gabriela, Gabriela, necesito que si me estás escuchando, escribas por el chat. Karen Sofía Ramírez, listo. Karen, Gabriela y Karen, Karen Sofía, listo. Gabriela Botero. Bueno, chicos, vamos entonces a dar inicio. Recuerden ustedes que el día jueves nosotros tuvimos clase en el colegio. Algunos estaban de manera presencial, otros de manera virtual, y ese día dimos inicio a la temática de tercer periodo y lo hicimos con dos cosas. Bueno, empezamos hablando de que para este tercer periodo el tema que vamos a trabajar en biología es todo lo relacionado con el funcionamiento de los ecosistemas. Y vimos que lo primero que vamos a trabajar de ese funcionamiento de los ecosistemas son las diferentes interacciones que pueden ocurrir
en un ecosistema. Entonces, la actividad que ustedes desarrollaron ese día fue una actividad de saberes previos en la que tenían que hacer todo lo relacionado con 3 ejemplos de interacciones que ustedes conocieran de los ecosistemas que se dieran entre los diferentes seres vivos. Cuando ustedes ya colocaran esos ejemplos de las interacciones entre seres vivos, entonces tenían que subirlo al Classroom. Esa fue la primera actividad que nosotros desarrollamos de este tercer periodo. Luego, en el resto de la clase, lo que hicimos fue que empezamos a escribir en el cuaderno ya la parte de fundamentación relacionada con este tema. Entonces, ya sabemos que existen 2 tipos de interacciones. Las interacciones intraespecíficas, que son aquellas que se dan entre organismos de una misma especie, y que las relaciones intraespecíficas que pueden ocurrir son gregarismo, competencia y territorialidad. Y luego íbamos a dar inicio a las interacciones interespecíficas, que son aquellas que se dan ya en organismos que son de diferentes especies. Profe, Alguien que me recuerde, Kevin, dime. la clase pasada, cuando estábamos haciendo esto, llegamos hasta cooperación. Listo, entonces alcanzamos entonces a ver de las relaciones interespecíficas, llegamos hasta cooperación. Resulta que en esas relaciones interespecíficas pueden haber unas en las que ambas especies se beneficien o en las que solamente una especie se beneficie. Entonces, cuando las 2 se benefician, puede ser cooperación o mutualismo. Ya vimos cooperación, de esa nos hace falta ver mutualismo y nos hace falta ver todas las que en solamente una especie se beneficien. Entonces, les voy a compartir pantalla para que empecemos. Ustedes me cuentan, por favor, cuando ya estén viendo. Ya, profe. Listo, entonces alcanzamos a ver cooperación. Yo quito esto de aquí, esto de aquí. Y alcanzamos a escribir de cooperación el ejemplo. Ahora van a colocar, por favor, en el cuaderno como título mutualismo. Recuerden que no lo vamos a escribir todo, solamente vamos a escribir lo que esté subrayado de amarillo, que es el ejemplo de en qué consiste ese tipo de interacción. Me cuentan cuando ya hayan escrito mutualismo. Listo, Ya, profe. profe. Listo, profe. Entonces, en el mutualismo, los individuos de 2 especies diferentes se benefician y su asociación es obligatoria. ¿Qué significa eso? De tal manera que ninguno puede existir sin el otro. O sea, es una relación tan importante que ambos se benefician que si uno de ellos dejara de existir, el otro también se moriría. Entonces, es muy importante. Generalmente, las especies involucradas tienen necesidades diferentes y necesitan los productos liberados del otro o de los servicios que éste presta. Entre los ejemplos más conocidos de interacciones mutualistas están. Entonces, hay 3 ejemplos, pero solamente vamos a escribir el primero. Los líquenes que viven sobre las superficies de las rocas desnudas son organismos formados por la asociación entre un alga y un hongo altamente modificado. El alga le proporciona al hongo los productos de la fotosíntesis y el hongo provee al alga de humedad, sales minerales y de sostén. Entonces, si en esas rocas desnudas llegase a faltar el alga, el hongo se muere. O si llega a faltar el hongo, el alga también se muere. Entonces, los líquenes es la interacción de estos 2 organismos, de los líquenes y de los hongos altamente modificados. Vamos a escribir ese ejemplo, por favor. Y me cuentan cuando termine.
Profe, Dime, Camilo. existen, por decirlo así, varios tipos de líquenes. Pues, o sea, el líquen es la asociación entre algas y hongos. ¿Qué es lo que cambia? Que en esa asociación hay algas de diferente especie y hongos de diferente especie. Entonces sí puede haber, digamos que, un cambio en esos líquenes. Ah, ya, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Listo, profe. Los demás. ¿Listo? ¿Puedo Sí, señora. continuar? No, profe, ¿Qué dijo Aitana? No entendí. que todavía Que no, no. profe. Bueno, un minutico, listo, porque ustedes saben que en este momento lo que menos tenemos a favor es el tiempo. Listo. Listo, ya pasó el minutico. Vamos a ver el otro ejemplo de mutualismo. Entonces, las micorrizas son hongos que se asocian a las raíces de las plantas. Entonces, son honguitos que crecen ahí juntico a las raíces. Obtienen de las plantas la capacidad de extraer minerales del suelo, como el fósforo y el cambio de nitrógeno. Y obtienen como resultado o como beneficio, obtienen productos de la fotosíntesis. Entonces, el hongo se pega a la raíz de la planta. La raíz le entrega nutrientes al hongo. Y el hongo, como compensación de ese trabajo que le da la planta, le entrega la absorción de minerales y de nitrógeno. O sea que es una super asociación. Y la otra, el otro ejemplo es la polinización y la dispersión de semillas, que es una forma de mutualismo en que las plantas dependen de los animales para que transporten su polen hasta otras flores y sus semillas hasta lugares aptos para la germinación. Los animales, a su vez, obtienen comida como néctar, polen y sustancias nutritivas que se encuentran rodeando las semillas en los frutos. Entonces ahí esa es una relación de mutualismo. Esos insectos se alimentan de las plantas y las plantas permiten que su polen se riegue o se disperse hasta otras flores. Entonces esa es una relación de mutualismo. Entonces, ya acabamos de ver las dos relaciones en que ambos se benefician, cooperación y mutualismo. Ahora vamos a ver las interacciones con beneficio de una sola especie, o sea, donde solamente una se beneficia. Esto no lo vamos a escribir, pero sí lo vamos a leer. En este tipo de interacciones, solo los organismos de una especie se ven beneficiados. Los individuos de la especie no beneficiada pueden sufrir efectos letales. El comensalismo, la competencia, la depredación, el parasitismo y la herbivoría son interacciones de este tipo. O sea que en este tipo, donde solamente uno se beneficia, hay 5 tipos de interacciones. Vamos con el primero. Entonces colocan comensalismo. Entonces, en el comensalismo, uno de los individuos involucrados en la interacción se beneficia, mientras que el otro no se afecta, es decir, ni se beneficia ni se perjudica. Un ejemplo de esta relación es la que se presenta entre el ganado y las garzas del ganado. Las garzas se alimentan en el suelo alrededor del ganado, donde capturan insectos que salen volando al ser espantados, obviamente con el pisoteo del ganado, y así pueden conseguir más comida con menos esfuerzo, mientras que el ganado ni se beneficia ni se perjudica.
Entonces, este es un ejemplo de comensalismo. Lo escriben, por favor, y me avisan cuando hayan terminado. Listo, profe. Bueno, esperemos que yo creo que hay gente que todavía no ha terminado. Listo, profe. Listo, chicos. Bueno, voy a continuar entonces. Vamos entonces ahora con competencia. Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo las intraespecíficas, también había competencia, pero era competencia entre organismos de la misma especie. En este caso, la competencia sería entre especies diferentes. ¿Listo? Entonces, competencia, voy a leer. Aunque la competencia entre individuos de la misma especie puede ser muy intensa, también se presenta entre individuos de especies diferentes que viven en el mismo hábitat y que utilizan recursos similares y de una manera semejante. La competencia interespecífica generalmente lleva a que alguna de las dos especies que compiten disminuya su abundancia y en los casos extremos puede llevarla hasta la extinción. La competencia también puede restringir el rango de distribución de especies y en algunos casos excluir por completo de su hábitat a algunas especies. Pero entonces, Profesora, dime, ¿usted nos puede dar algún ejemplo de un caso en el que una especie por competencia haya llegado a hacer que otra se extinguiera? eso ocurre, por ejemplo, en los desiertos. Es muy común o en algunos, digamos, ecosistemas en los que, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de los páramos o del bosque tropical, donde el ser humano, por irresponsabilidad, ha introducido especies que no son propias de esa zona. Entonces, cuando introduce o plantas que no son propias de la zona o cuando introduce animales que no son propios de la zona, pues inmediatamente lo que hace ese organismo es empezar a competir con los que ya habitan ahí por recursos como alimento, como territorio, como hábitat, como disponibilidad de recursos y la termina acabando. Entonces, por ejemplo, cuando se introduce las vacas,
o el ganado en general en las selvas del Amazonas, como es lo que está ocurriendo actualmente, el ganado no es una especie propia de ese ecosistema. Lo introdujeron en ese ecosistema y al introducirlo en ese ecosistema, entonces lo que está haciendo el ganado es destruyendo totalmente la vegetación de la zona y está acabando con esa especie. Y al acabar con esa especie las puede llevar a la extinción. No sé si te queda claro el ejemplo, Camilo. Sí, profe, me queda claro. Muchísimas gracias. O sea, con mucho gusto. Entonces aquí dice, ¿qué ejemplos podemos tener de competencia? Entonces, el ejemplo de competencia es entre el león y el leopardo, que compiten por obtener el mismo alimento y territorio. Entonces, los leones y los leopardos son especies diferentes. Lo que pasa es que son muy parecidas, digamos que en cuanto a hábitats, a características y a estilo de vida. Entonces ellos siempre están compitiendo por quedarse con el mismo territorio y por conseguir la misma comida. Ese es un ejemplo muy claro de competencia. Entonces escribimos ese ejemplo, por favor. Me avisan cuando lo tengan escrito. Profe, ¿cuál es el título de ese texto? Competencia. Listo, profe. Listo, profe. No, Voy a profe, esperar un todavía no. minutico. Voy a esperar un minutico. Lo que pasa es que tienen que estar muy pilosos porque ya se había dicho, por ejemplo, el título, ya se había mostrado eso, entonces la idea es que no nos vayamos quedando atrasaditos porque en este momento lo que no tenemos es tiempo. Ese es el factor que está jugando en contra de nosotros. Listo. Listo, profe. Listo, Aitana. Y Aitana, ¿listo? Sí, profe, ya. Ok, entonces seguimos con depredación. Recuerden que escribimos el título y lo que esté subrayado de amarillo. Como esto primero, lo primero no está subrayado es porque es solamente de lectura. Entonces les leo. La depredación se da cuando un animal carnívoro mata a su presa y se alimenta de ella. Como consecuencia, la población de la presa puede disminuir. Si los depredadores solo se alimentan de esta especie, entonces su población también disminuye. Por el contrario, si los depredadores se alimentan de varias especies, entonces su población puede mantenerse constante. Los depredadores no capturan sus presas al azar, sino que seleccionan a ciertos individuos como aquellos que carecen de territorio, que están enfermos o que aún son jóvenes e inexpertos. Entonces, yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, en los documentales que nos han mostrado muchas veces en Nat Geo o en Discovery, que siempre los que salen a cazar se fijan cuál es el más pequeño, el que se quedó aletargado, el que no está cerca a la manada, el que de pronto está más pequeño, entonces a ese es al que buscan atacar. Incluso a veces hay alianzas entre depredadores para poder separarlos a las crías de la manada y comerse poder las devorar. crías. Claro, exactamente. Así, la depredación permite la supervivencia y reproducción principalmente de los individuos mejor adaptados. Debido a este constante esfuerzo que hacen los depredadores por capturar las presas y de las presas por evitarlo, han evolucionado muchas estrategias y adaptaciones en las presas que las hace más difíciles de capturar o comer. O sea, las presas se cansaron de tener que correr todo el día huyéndole a un depredador. Entonces, en ese agotamiento, evolucionaron y han creado muchas cosas que hacen que ellos sean menos propensos a ser devorados. Entre las adaptaciones se encuentran los pelos tóxicos, las espinas, los químicos tóxicos, el camuflaje y el mimetismo. Entonces, esto hace que ellos se reduzcan el riesgo de ser cazados. Entonces, ejemplos de depredación. Entonces, ejemplos de este tipo de interacción, el águila y los peces,
las serpientes y los huevos de otras especies, los leones y las cebras. Entonces escribimos lo que está ahí de amarillo, por favor. Cristian. Buenos días, profe, es que Estaba enredado con el... Cristian, te toca entonces más tardecito mirar la grabación de la clase porque ya hemos avanzado mucho. Bueno, señora. Ustedes saben que las grabaciones quedan en el Classroom, pero yo no las puedo poner ya. Yo tengo que esperar que Google me las mande. Cuando Google me la mande, yo las publico. ¿Listo? Bueno, señora. Listo. Me cuentan cuando hayan escrito ya este ejemplo. Listo, profe. Miguel Ángel Arias también entró tarde. Ok. Profe, yo también, porque es que el internet a veces se pone medio estúpido, entonces se va cada rato. Listo, profe. Ok. Profe, Listo. en internet. Como Cristian, no te entendí. Salomé Río no tiene internet. Listo, gracias. Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con la siguiente. Entonces, la siguiente es herbivoría. Es herbivoría. Van a colocar ese título, por favor. Les voy a leer primero qué es herbivoría. La herbivoría se da cuando un animal... Listo, Isabela. Te toca más tarde ver la grabación que ponga en el Classroom porque ya hemos avanzado mucho. La herbivoría se da cuando un animal se alimenta de alguna parte de las plantas, como las hojas, los tallos, las flores, los frutos o las semillas. Generalmente, las plantas no mueren a causa de la herbivoría, pero se demoran un tiempo en rehacer los tejidos perdidos. Los efectos de la herbivoría dependen de la parte de la planta que sea afectada, del desarrollo de la planta en el momento en que se produce el daño y de la capacidad de la planta para recuperar sus tejidos. En los biomas con abundancia de pastos como las sabanas africanas o las punas de los Andes peruanos y bolivianos, siempre ha habido grandes herbívoros como las cebras y las llamas, respectivamente. O sea, vamos a escribir ese ejemplo de herbivoría. Por el contrario, en la mayoría de los bosques tropicales, los grandes herbívoros no son frecuentes y cuando son introducidos por los humanos, como el ganado, en los bosques y en los páramos se pueden ver afectados por deforestación del ecosistema. Entonces vamos a colocar el ejemplo que está subrayado con el amarillo. Profe, buenos días. Yo acabé de unirme porque no tenía internet. Salomé, ya llevamos mucho rato en clase, ya hoy el día de hoy hemos estado trabajando todo lo relacionado con las interacciones interespecíficas en los ecosistemas, ya hemos escrito mucha parte. Lo que te sugiero es que ahorita, más tardecito, cuando yo ponga la grabación de la clase, veas la grabación y te desatrases. ¿Y la actividad es para hoy? Ok, profe, muchas gracias. Listo. Cristian, ¿qué dijo? No entendí nada. La actividad es para hoy. No, señor, la actividad es para el próximo lunes. Ah, bueno. Listo, profe. Profe, ¿por qué las sabanas se llaman sabanas? No sé. No sé por qué les habrán colocado. Yo sé que las sabanas, la característica de las sabanas es que están en un territorio plano, extenso, donde la vegetación no cambia. Esa es la característica de una sabana. Aquí en Colombia tenemos la sabana de Cundinamarca, que es un territorio muy plano, está sobre la meseta cundiboyacense
y es un territorio donde vemos el mismo ecosistema por muchos kilómetros. Listo, profe. Listo, chicos, entonces vamos con el último. Ok, vamos con el último, que es el parasitismo. Entonces escriben, por favor, parasitismo, ahí está subrayado, y les voy a leer. El parasitismo se da cuando una especie, el parásito, se alimenta de las sustancias elaboradas por otra especie, el hospedero, sin llegar a causarle la muerte. Los parásitos se clasifican como ectoparásitos si viven sobre el hospedero, o sea, si viven encima, o endoparásitos si viven dentro del cuerpo del hospedero, o sea, de esa víctima. Las pulgas, los piojos y las garrapatas son ejemplos de ectoparásitos porque están encima de ese organismo. ¿De quiénes? Son ectoparásitos de aves y ectoparásitos de mamíferos. Las tenias, los ascaris, muchas bacterias, virus y protistas son ejemplos de endoparásitos porque sí viven dentro del organismo de su hospedero. Entonces vamos a escribir, por favor, el ejemplo. También existen plantas parásitas que perforan las raíces o las ramas de otras plantas y conectan sus vasos conductores a los del hospedero para recibir todos los productos de la fotosíntesis. Las plantas no tienen hojas verdes, sino amarillas o cafés, ya que no necesitan hacer fotosíntesis. Entonces también hay unas plantas que se les dice plantas parásitas, o epífitas, o hospederas. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de visitar un pequeño bosque o de pronto un jardín botánico o ir a un parque que tenga muchas plantas y se dan cuenta de que en muchas de las plantas que tienen grandes tallos, muchos de los árboles crecen unas planticas que están como bien encimita y esas planticas son las plantas hospederas. Se quedaron viviendo ahí encima y esas planticas son las que le roban al árbol todos los productos de la fotosíntesis. Listo, profe. Bueno, voy a esperar un momentico que los otros compañeritos hayan escrito. Ya terminé, profe. Listo, Mariana. Los demás. Listo, profe. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, rápidamente les voy a hacer un repaso. Cuando empezamos este tema, empezamos a ver las relaciones o las interacciones que pueden ocurrir en los seres vivos. Vimos que existen de dos tipos, las intraespecíficas y las interespecíficas. Las intraespecíficas son las que se dan en organismos de la misma especie y vimos que pueden ser gregarismo, competencia y territorialidad. Y luego vimos las interespecíficas. En las interespecíficas es la que se da en organismos de diferentes especies. Allí pueden ser de dos tipos, las de mutuo beneficio o las de beneficio de una sola especie. Las de mutuo beneficio están la cooperación y el mutualismo. Y las en que solo se beneficia una especie, una solita, entonces tenemos en ese tipo, empezamos a ver las del día de hoy, que son comensalismo, se me devuelve un poquito, vimos comensalismo, vimos competencia, vimos depredación, vimos herbivoría y vimos parasitismo, o sea, 5, más las 2 de cooperación y mutualismo serían 7, las que son de el tipo de interacción interespecífica. Entonces, ¿qué tarea es la que ustedes van a hacer? Van a escoger la que ustedes quieran, van a escoger o cooperación o mutualismo o van a escoger competencia o depredación o herbivoría o parasitismo, mutualismo, la que ustedes quieran. Y van a dibujar un ejemplo. Dibujar, por ejemplo,
Ay, profe, yo sinceramente quiero dibujar la de los insectos transportando el polen de las flores. Entonces usted dibuja la planta, la flor, el insecto tomando el néctar y transportando el polen. Y después al ladito del dibujo le coloca, esta es una interacción de mutualismo. Ay, no, profe, no, yo quiero dibujar el águila cazando un pez. Perfecto, entonces usted dibuja el águila cazando el pececito y le coloca ahí a un ladito. Esta es una interacción de depredación. No, profe, no, no, yo quiero una pulga encima de un perro chupándole la sangre. Ah, listo, perfecto. Entonces dibuje el perro con la pulguita chupándole la sangre y coloca ahí a un ladito. Esta es una interacción de parasitismo. Dime, Camilo. Cuando usted dijo lo del águila y el pez, de lo de la relación de federación, yo inmediatamente pensé en un tigre destripando un venado. No sé por qué. También, Que ni esa es siquiera una conviven relación. en el mismo ecosistema. Esa también es una relación de depredación. Entonces, ustedes van a imaginar, o por ejemplo, ay, no, yo quiero dibujar una cebra que está pastando en las sabanas africanas. Entonces, la dibuja comiéndose el pastico de esa sabana y le coloca ahí a un ladito. Esta es una relación o una interacción de herbivoría. O sea, eso es lo que van a hacer. Usted escoge el que quiera, hace el dibujo, pero un dibujo bien hecho. Porque un dibujo que quede feo, no. Mejor lo tienen que repetir. Entonces, para que no me toque ponérselos a repetir, lo van a hacer bien hecho. Y recuerden que el dibujo le toca necesariamente colocarle ahí al ladito qué interacción es esa que usted dibujó. Listo. Aquí me dicen que si puedo hacer una cucaracha. ¿Y una cucaracha relacionándose con qué organismo? Con la casa. No, la casa no tiene vida. Es la relación entre dos seres vivos. Eso es lo que hemos estado viendo. Relaciones entre seres vivos. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes de lo que tienen que hacer? Dime, Nicolás. Y si por ejemplo uno quiere hacer de competencia, uno puede hacer ahí dos animales como compitiendo por un territorio. Claro, puedes hacer dos venados peleándose por el territorio o dos lobos peleándose por ser el jefe de la manada, cosas como es. Los virus, bacterias son seres Listo, con vivos. gusto. ¿Cómo, Camilo? No te entendí. Los virus y las bacterias son seres vivos. Sí, señor. Pero los virus no, solo las bacterias. Los virus no son seres vivos. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces les voy a mostrar en Classroom cómo les aparece la actividad. Voy a entrar acá al Classroom. Ustedes entran a Classroom de Biología de 702 y dice, trabajo en clase. Entonces dice, dibujo de una interacción interespecífica. Entonces dice, en esta actividad, el estudiante deberá escoger una de las interacciones interespecíficas vista en clase y dibujarla. Entonces la van a dibujar y recuerden al dibujo colocarle qué tipo de interacción fue la que usted dibujó. Nicolás tenía una pregunta. Profe, y uno tiene que tomarle, pues, al dibujo también, pero a lo que escribimos hoy No, también, no solo al dibujo. No, a lo que escribimos no le van a tomar fotos, solo me van a subir la foto del dibujo. Eso que escribimos lo van a necesitar para el examen que voy a hacer del tema. ¿Listo? Listo, profe. Lo otro, esta actividad es para entregarla a más tardar el lunes a las 6 de la tarde. Lunes, mire aquí dice, 13 de septiembre a las 18 horas. ¿Listo? Bueno, yo voy a dar por terminada la clase ya para que en el tiempito que les queda ustedes hagan la tarea. La clase debería acabar a las 10:40, pero la vamos a acabar ya para que en estos 20 minuticos que quedan ustedes busquen el dibujo en internet, lo empiecen a hacer y queden con la tarea ya hecha. ¿Listo? Listo, profe, hasta luego, feliz día.
Bueno, chicos, entonces si no hay dudas, si no hay inquietudes con relación a lo que yo les acabo de decir, si no tienen preguntas de ninguna clase, entonces en este momento daríamos por terminada la clase el día de hoy. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Feliz día. Chao, lo mismo, que estén muy bien. Adiós. Chao. Chao. Pero yo estoy perdido. Cristian, no te queda otra alternativa que